أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, hermanos, que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y vamos a continuar con la sura Al-Alaq, el coágulo. Y una de las cosas que habíamos dicho en la última clase, la última parte de la última clase, fue que esta invitación al Islam, estas primeras aleyas que Dios revela a través del ángel Gabriel al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, nos enseña que el Islam empieza con las ciencias. Nos enseña que Dios crea al hombre y que le enseña y lo motiva a las ciencias a través de la lectura, lee. Y también a la utilización del cálamo, alladhi allama bil qalam, aquel que enseñó a utilizar el cálamo. Y el cálamo, sin dudas, es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Los pensadores, los investigadores, todos a lo largo de la historia del ser humano han depositado sus conocimientos y los resultados de sus investigaciones a través del cálamo en los papeles y en los libros que después beneficiaron a tantas. Entonces, podemos decir que el Islam es una religión que empieza con la ciencia. Y otra de las cuestiones que nos llaman mucho la atención es también la forma en la que comienza diciendo Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Es decir, que también el recuerdo de Dios se encuentra presente en este comienzo. Es un comienzo del Islam con las ciencias, con los medios para obtener las ciencias, y que debe ser en el nombre de Dios. Es decir, que toda ciencia, todo conocimiento que el ser humano va a adquirir y que sea beneficioso para el ser humano, debe comenzar en y con el nombre de Dios. ¿Por qué decimos todo conocimiento que sea beneficioso? ¿Acaso hay conocimiento que no sea beneficioso? Por supuesto que sí. Hoy nos encontramos en un mundo que es un océano de información, un océano también de conocimiento, en donde uno ya con solo entrar a Internet, por ejemplo, puede ver, investigar y buscar lo que se le ocurra y tener información al respecto. Información verdadera, información falsa, información que beneficia e información que no beneficia para nada. Entonces, el ser humano debe aprovechar muy bien su tiempo, buscando aquellas informaciones y aquellos conocimientos que lo van a beneficiar en esta vida y en la otra. Aquellos conocimientos que sean para utilidad de la misma persona que los investiga y de las personas que lo rodean, las personas sobre las que tiene influencia. Porque también hay muchos beneficios, hay muchos conocimientos que no tienen beneficios. Y estos conocimientos que no tienen beneficios son una pérdida de tiempo muchas veces, y otras veces, además de ser una pérdida de tiempo, pueden llegar a ser también grandes pecados. Todo lo que nosotros vayamos a buscar, todo lo que el ser humano como buscador de conocimiento innato, el ser humano es un buscador de conocimiento innato. El ser humano ama el conocimiento. Hasta las personas menos preparadas, quizás intelectualmente, ya desde el nacimiento, en forma innata, buscan conocer la realidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos esta prueba, ponemos una bolsita, ¿no?, con que haga ruido en el bolsillo, y metemos la mano en el bolsillo adelante de algún niño y nos hacemos los misteriosos de que tenemos ahí algo, caramelos, chocolates, lo que fuese, ellos van a querer saber qué es. Esta tendencia a querer conocer las cosas que están ocultas o que se desconocen es algo que lo traemos desde nuestro principio, es algo innato. Entonces, esta búsqueda del conocimiento debe ser guiada también. Esta búsqueda del conocimiento debe tener una educación. ¿Qué es lo que voy a buscar? O sea, ya tengo esta necesidad de conocer, ya tengo esta necesidad de saber más. Pero ¿sobre qué voy a querer saber más? ¿Cuál es el conocimiento que me beneficia? Por esa razón, la ley ya dice, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de Dios, el que creó, o aquel que creó. Cuando nosotros
nos encomendamos a Allah, buscamos y, digamos, estudiamos en el nombre de Allah, si vamos detrás de los conocimientos en nombre de Allah, van a ser conocimientos que tengan que ver con Allah, que estén relacionados con Allah. Y no estoy refiriéndome solamente al conocimiento de la religión, por ejemplo. No. Un médico, por ejemplo, que va a estudiar y va a investigar para curar enfermedades, para que las ciencias avancen, para que la medicina avance, también lo puede hacer en el nombre de Dios, y así todos quienes de alguna forma trabajan en las ciencias o son buscadores de las ciencias y el conocimiento. Todo lo pueden hacer. Una madre, por ejemplo, que investiga o que estudia cómo criar mejor a sus hijos. Todo lo que sea en beneficio del ser humano, todo lo que realmente deje una enseñanza, todo lo que enriquezca a la persona. Lo hemos explicado en otras clases, que la información, o sea, el conocimiento que uno puede adquirir, la información que está presente para el ser humano, es una información que va a tener valor cuando se lleva a la práctica y cuando obviamente esta beneficia. Y que muchas veces nosotros podemos obtener mucho conocimiento, pero no es más que una mera información. Va a tener valor ese conocimiento cuando se materialice en la práctica que nosotros hacemos. Es decir, que nosotros actuemos según el conocimiento que tenemos o que hayamos adquirido. Eso es lo que le da valor al conocimiento. Ese sentimiento que le vamos a poner y ese motor, digamos, de sentimiento que necesita después el movimiento, digamos, lo que lo vas a convertir en una práctica. Entonces tiene que estar todo esto. El conocimiento sabemos que es frío, pero por ejemplo, un médico que ha estudiado los libros y que, digamos, tiene una frialdad en el corazón, ¿no? Entonces puede, qué sé yo, ponerse a trabajar, no es un trabajo, obviamente, está haciendo un delito en lo que es, por ejemplo, la práctica de los abortos ilegales. O, por ejemplo, no sé, en el tráfico de órganos, ¿no? Eso es un conocimiento que en sí mismo, si bien es bueno, el conocimiento de saber cómo, digamos, curar el cuerpo humano y todo, se puede utilizar para el mal. No, el conocimiento además debe estar utilizado para el bien. O sea, debe estar Dios en ese conocimiento. También podemos ver que hay otros médicos que cobran grandes fortunas y están en unos consultorios muy bien puestos que solo son para los ricos, y otros médicos que estudian y se sacrifican y después terminan siendo voluntarios, por ejemplo, para ir a los lugares más pobres a salvar a la gente. Bueno, estos son los que hacen las cosas en y por el nombre de Dios. Entonces nosotros debemos también relacionar nuestro conocimiento con Dios y recordar el nombre de Dios, siempre que estamos estudiando y adquiriendo eh, el conocimiento. Entonces, queridos hermanos, esto es un punto muy, muy importante a tener en cuenta para todo aquel que busca el conocimiento. Muy bien, muy bien. Ahora viene una parte de esta sura en donde Allah compara a los seres humanos y prácticamente los divide en dos grupos. Dice, Kalla innal insana la yatgha. Dice, Kalla, no, es una expresión, ¿no? Por cierto que el hombre se excede. Entonces dice, An ra'ahu astaghna, cuando se ve rico, Inna ila rabbika ruj'a. Por cierto que el retorno a Dios será a su Señor. Tiene que recordar ese. Y continúa hasta la ley 14 haciendo esta comparación. Dice, ¿dónde quedamos? Perdón que me perdí. ¿Ara'aita alladhi yanha? Dice, ¿acaso? Dice, a ver, acá la traducción está medio rara, a ver ahí. Exactamente.
¿Has visto a quien prohíbe? Esa es la traducción correcta. Acá dice que piensa, bueno, también porque puede ser el punto de vista. Bueno, ¿has visto a quien prohíbe? Dice. O a quien impide. Abdan idha salla. Dice, al siervo que Dios rece, es decir, aquel que impide que el siervo rece. Van juntas estas dos aleyas. Ara'aita in kana ala al-huda. ¿Reparaste si él estuviese en el verdadero camino? ¿O te parece que sigue la dirección? ¿Au amara bit-taqwa? ¿O ordena el temor a Dios o la piedad? También podemos traducir. Muy bien, vamos hasta ahí. Lo primero es que el ser humano se excede, que el ser humano se olvida de que está bajo la vista de Dios. Luego de las aleyas anteriores en las que se mostraron las bendiciones materiales y espirituales de Dios hacia el hombre, lo que corresponde para recibir tales mercedes es tener un espíritu de agradecimiento. En estas aleyas hace alusión a que las mercedes divinas no siempre reviven al hombre. El espíritu de gratitud, sino que muchas veces el hombre se excede. Kalla innal insana, como era, liatagha. Entonces, cuando se excede, lo primero dice cuando se ve rico, ¿sí? Cuando se ve que tiene todo lo que necesita, o sea, la riqueza en ese sentido, cuando el hombre ve que está en una situación tranquila, el hombre muchas veces se excede y se olvida de agradecer a Dios subhanahu wa ta'ala. Esta también es una enseñanza que tenemos que tener, que a veces nos preguntamos por qué nos suceden las desgracias, por qué el hombre siempre es probado, incluso las personas ricas, poderosas, a veces tienen accidentes o enfermedades o lo que fuera que los despierta, o sea, los termina sacudiendo para que salgan de ese olvido y que Dios siempre los está viendo, siempre Dios los está observando, los está mirando. Es como el cuento este de los niños que están con el maestro. Entonces el maestro les dice, voy a tener una tarea para ustedes. Mañana tienen que contarme cómo les fue con esta tarea. Van a agarrar un chocolate y lo van a comer a escondidas. Entonces todos los chicos llegan a la casa, piden un chocolate a los padres y lo comen a escondidas. Uno lo come adentro del placar de la casa, otro lo come debajo de la cama, otro lo come debajo de la mesa. Y así al otro día llegan todos los chicos y el profesor les pregunta cómo les fue con la tarea. Y entonces ellos dicen, bueno, a mí me fue bien, yo pude comerlo a escondidas, nadie me vio, estaba abajo de la mesa, otro dijo estaba dentro del placar, otro dijo estaba debajo de la escalera, otro dijo debajo de la cama. Pero había uno de los alumnos que tenía el chocolate en la mano. Entonces el profesor le pregunta, ¿y tú por qué no lo has comido? ¿Qué pasó? Y el alumno dice, porque no encontré un lugar donde Dios no me viese. Siempre estaba Dios mirándome. Entonces el hombre debe tener este espíritu como ese niño, de saber que siempre Dios lo está mirando y no olvidarse ante los buenos resultados que pueda tener en su vida, ya sea económicos, sentimentales, etc. Cuando el hombre recibe bendiciones en la vida, no debe olvidarse jamás de Allah, de que Allah lo está viendo, de que no debe extralimitarse, de que debe ser agradecido a las mercedes de Dios, porque si no, el hombre termina quebrando, el hombre termina autoadorándose. Y esto es lo más peligroso. Como decía el Imam Khomeini, rahmatullah alayh, el ídolo más grande es el ídolo del ego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No se consideran siervos de Dios, ni acatan sus órdenes, no escuchan la voz de la conciencia, el nafes el lawama, que se le llama, y no actúan según la verdad y la justicia.
Ni el hombre ni ningún ser creado puede ser autosuficiente, sino que los seres contingentes siempre necesitan de favores y mercedes divinas. Es decir, nosotros somos seres contingentes, somos seres posibles, y el único ser necesario e imposible digamos, de su inexistencia es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros siempre somos seres necesitados de Dios, dependientes de Dios, de los favores de Dios, de las mercedes divinas, y no debemos olvidar eso. Hasta el hombre más poderoso del mundo necesita de los favores divinos. Pero el hombre muchas veces se cree que es autosuficiente cuando llega a un punto y a un límite en donde siente que tiene poder, siente que es dueño de su vida, siente que es dueño de todo lo que tiene y se olvida que Allah es Rabb al-Alamin, que es el Señor del universo y que es el dueño de todas las cosas. Entonces el hombre comienza a adorarse a sí mismo y esto es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado. Algunos intérpretes dicen que el vocablo insan en esta aleya se refiere a Abu Jahl. Abu Jahl, el tío del profeta, que al comienzo de la misión profética se puso en contra del profeta. Pero es natural que el vocablo aquí tenga un sentido general, y personas como Abu Jahl son aplicaciones de tal concepto, es decir, que no hablaba particularmente de Abu Jahl, sino de las personas que eran como él. Al principio del comienzo de la revelación, y sobre todo cuando el profeta recibió la orden de convocar a las gentes más cercanas, Abu Jahl fue uno de los principales opositores del profeta. Entonces, Abu Jahl además intentó atentar contra la vida del profeta y tenía una costumbre que era también difamar al profeta en todos los lugares, en los bazares, en los lugares públicos. Siempre fue un enemigo muy rebelde y muy arrogante contra el profeta. Muy bien, entonces las personas que son así, que son enemigos de la verdad, enemigos del Islam, enemigos de Dios, y el Islam nos enseña que una de las obligaciones de los furu ed-din, de las ramas de la religión, es la enemistad con los enemigos de Dios, entonces no debemos ser de esa forma. Bueno, entonces la sura pasa, después de marcar esto, de que el hombre se olvida, de que el hombre se extralimita, se revela, se olvida de que está bajo la vista de Dios, de que va a retornar a Dios. Inna illa rabbika ruj'a, que la vuelta es hacia Dios, que debe dar la cara, quiere decir. Va a haber un momento donde va a tener que dar la cara ante su creador. Entonces, luego de esto, el Sagrado Corán en esta aleya, en esta sura, amenaza a estos hombres. ¿Y qué dice? Dice esta frase que hemos dicho. Inna ila rabbika ruj'a. Por cierto, que el retorno es hacia su Señor o hacia tu Señor. Y Él es quien juzga a los rebeldes, a los que se rebelan ante Allah. Entonces, así como el comienzo es con Allah, el regreso es para Allah. Y luego de la muerte, nosotros tenemos que comparecer ante Allah, y aquellos que se vanagloriaron, que se pensaban que eran autosuficientes, que se olvidaron del señorío de Dios, que se creían señores de su pequeño mundo, uno nunca debe creerse señor de nada, ni del puesto que tiene, ni de la casa que tiene, ni de la familia que tiene. Una de las pruebas grandes la recibió el profeta Ayub. El profeta Ayub es también una prueba para este tipo de gente. Si bien él no era de este tipo de gentes, él era un hombre que tenía poder, que tenía familia, que tenía hijos, que tenía haciendas, y Dios lo prueba haciéndole perder absolutamente todo, hasta la salud, hasta que le agarra lepra. Pero él hasta el último momento no se creía que era dueño absolutamente de nada. Y él, ya con los pedazos de carne que se caían, le hacía una súplica a Dios, que decía: Dios, mantén mi lengua en su lugar
para que puedas seguir glorificándote. Entonces, por esto, Dios lo cura, le devuelve hacienda, hijos, salud. Pero nosotros nunca tenemos que caer en la trampa de Satanás, y nosotros también, a veces le echamos mucho la culpa a Satanás, y Satanás, como dice, yo susurro nomás. O sea, el que hace las acciones es el ser humano. Muy bien. Entonces todo, absolutamente todo pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca debemos olvidarnos de estos, y nosotros no somos autosuficientes ni debemos considerarnos que somos autosuficientes. La siguiente aleya se refiere a algunas obras de estos rebeldes orgullosos y a algunos vanidosos que obstaculizan el recorrido de la gente en el camino de la verdad, de la orientación y de la devoción. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. ¿Acaso tal persona no merece el castigo divino? Preguntamos. ¿Has visto a aquel que prohíbe al siervo cuando reza? Observamos en los dichos que Abu Jahl le preguntó a la gente que lo rodeaba: ¿acaso el profeta, bueno, no decía el profeta, ¿acaso Muhammad se atreve a prosternarse frente a nosotros? Saben que el profeta, al principio del Islam, iba a la Kaaba y hacía el salat, él se prosternaba, adoraban a Dios, junto a Khadija, junto al Imam Ali, que era un chico, junto a Zaid ibn Thabit, que eran los primeros musulmanes, y después se fueron sumando algunos compañeros, y esto lo molestaba mucho a Abu Jahl. Entonces, dicen que Abu Jahl, en un momento en donde estaba el profeta rezando, él quiso tener a la gente a favor de él y decía que ¿acaso no lo ven a Muhammad cómo se está prosternando ante nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces él dice, si él continúa con esto, voy a aplastar su cuello con mi pie, cuando esté prosternado. Entonces le fueron a avisar, bueno, ahora está rezando, a ver qué vas a hacer. Abu Jahl, dice, fue hasta el lugar para hacer lo que creía, pero apenas se acercó, dice, dio 2 pasos hacia atrás, horrorizado, luchando contra algo que lo molestaba y tratando de alejarlo. Quienes estaban con él le preguntaron, ¿qué te sucedió? Dijo, de pronto observé entre él y yo una zanja de fuego y una escena horrorosa y muchas alas. Luego el enviado de Dios, alayhi salatu wassalamu ala, les dijo, por quien tiene mi vida en sus manos, si se me acercaba a los ángeles lo hacían pedazos, llevándose sus partes. Aquí fue cuando descendieron las mencionadas aleyas, estas aleyas, dice, porque saben que la Suratul Alaq descendió en partes, no descendió toda. Y estos figuran en el Tafsir Majmu' al-Bayan. Según estas narraciones, estas aleyas no fueron reveladas en el comienzo de la misión profética, sino que tuvo lugar su descenso cuando el mensaje del Islam ya había sido difundido. Muy bien, entonces también las primeras 5 aleyas de esta sura descendieron en el momento en el que el profeta comienza la revelación, y las otras, bueno, descendieron después. En la siguiente aleya hace un mayor énfasis a este tema y dice, ¿Ara'aita in kana ala al-huda aw amara bit-taqwa? ¿Acaso has visto o has reparado si él estuviese en el verdadero camino o recomendase la piedad? ¿Acaso es justo impedir orar? Entonces, obviamente, la persona que impide hacer la oración, que impide practicar el Islam, que ponen palos en la rueda en la difusión del Islam. Cuidado con este punto, porque eso también puede pasar con otros musulmanes. A veces por poder, a veces por un lugar. Ponen palos en la rueda a los difusores del Islam para obtener sus lugares, o para frenarles el trabajo, o para, por ejemplo, perjudicarlos, por poder, por un sillón, por un nombre, por un puesto. Y entonces esto puede arrastrar a estas personas que hacen esto al infierno. Así también se consideran musulmanes, porque el verdadero musulmán debe ser feliz cuando se difunde el Islam.
El verdadero musulmán debe apoyar a todo aquel que difunde el Islam verdadero y correcto. No debe interponerse. No debe ser enemigo del Islam, cortando y poniendo palos en la rueda a los difusores del Islam. No importa, a veces se trabaja para un lugar, para otro, eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que se transmite y la intención con la que se hacen las cosas, punto. Eso lo tienen que observar todos, realmente, ¿no? A veces vemos que entre los mismos sabios o religiosos o personas que trabajan en el camino de Dios hay disputas. No deben haber ningún tipo de disputas, nunca. La persona cuando realmente trabaja con el corazón por y para Dios, trabaja y se une a los que trabajan por y para Dios sin ningún tipo de inconvenientes, ni celos, ni estas cosas. Y peor aún, si es el caso de los enemigos del Islam, cuando también ponen palos en la rueda para la difusión del Islam, para que se establezca la oración, ¿sí? Como pasa a veces que también desde por fuera del Islam se molesta tanto a los musulmanes y sobre todo al establecimiento del Islam, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, etc. Muy bien. Entonces, أرأيت إن كاز وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ¿Dónde estamos? Ahí está, muy bien. أرأيت إن كذب وتولى. ¿Acaso has visto a quien niega la verdad y la desprecia, podemos decir? A ver cómo pone ahí. Y se desvía. Bueno, también. Entonces, en esta ley, y la que sigue, Alam ya'lam bi anna Allah yara. ¿Acaso no saben que Dios ve o está constantemente viendo? Otra vez hace énfasis en esto. Entonces, aquí la ley nos enseña que este rebelde y arrogante debería por lo menos dar la posibilidad de que el profeta, alayhi salatu wassalam, que estaba en el camino de la verdad y su convocatoria era hacia la devoción, debe permitirle que rece y no, dice, debe prohibirle que difunda su religión o que la practique, en este caso. Entonces, el profeta lo que estaba haciendo, sin dudas, era orientar a la gente y convocarlas hacia la verdad. Y todo aquel que se ponga, digamos, enfrente del profeta o de lo que trae el profeta, que es el Islam, y no permita el desarrollo del Islam, no permita que se establezca el rezo, no permita que se establezca la adoración digamos, la adoración y Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, esta palabra cómo es. Bueno, que se establezca el Islam en general, entonces una persona así realmente debe ser castigada. Algunos de los intérpretes dicen que los verbos kana y amara vuelven a la persona rebelde, en este caso que era Abu Jahl, el que fue y el que ordenó. En este caso, la traducción de estas aleyas sería de esta manera. Si tal persona aceptase la orientación en lugar de impedir la oración a los demás, convocase hacia la devoción, ¿cuál beneficioso sería para él? Es decir, que si él realmente, en vez de ser un obstáculo para el Islam, hubiese sido una ayuda para el Islam, hubiese sido un beneficio para él. El Islam creció de todas formas, el Islam hoy es la religión más grande del mundo, y de Abu Jahl nos acordamos nada más que porque están los libros contando estas historias. Si no, nadie tomaría en cuenta a Abu Jahl y a todos los Abu Jahl que hubo en su época, ¿no? ¿Con esto qué queremos decir? Con esto queremos decir que esos palos en la rueda terminan siendo
parte de la historia, pero no algo importante, porque verdaderamente el Islam ha triunfado a pesar de que se ha martirizado el imam Hussein, se ha martirizado el imam Ali, se han martirizado los imames, el resto de los imames, con excepción del imam el-Mahdi, Sharif, al profeta. La luz de Allah y la luz del Islam no se apagan. Por más que el hombre quiera hacer todo lo que va a hacer, no se apaga. Pero, qué beneficioso sería si los que ponen toda su energía en apagar la luz del Islam se sumaran a esta luz del Islam, se contagiaran y se empaparan de esta luz del Islam. Qué diferente que sea. Bueno, estamos bien de tiempo. Un poquito más vamos a decir. Hay que tener, por último, en cuenta algo, y es que cada acción del hombre la realiza en presencia de Dios. Es decir, que todo el mundo de la creación está en presencia de Dios. Dios es testigo de todo lo que sucede en el mundo y a él nada se le puede ocultar. Entonces debemos tener en cuenta también que nada de sus acciones y ni siquiera de sus intenciones del ser humano están ocultas para Dios. Entonces puede tener mucho efecto en la programación de la vida del ser humano. Pero Dios nos da un libre albedrío. Nos da un libre albedrío porque Él podría impedir que nosotros hagamos los pecados, etc. Y nos da ese libre albedrío justamente para que nosotros nos ganemos el bien, digamos, para que nosotros nos ganemos el paraíso, para que nosotros nos sintamos orgullosos y además para que nosotros como seres humanos volvamos también a nuestro origen, que es Dios mismo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. El profeta dijo, adora a Dios de tal forma como si lo estuvieses viendo, puesto que si tú no lo ves, Él te ve bien. Entonces, tener en cuenta esto, tener en cuenta que nosotros hemos sido creados con esta naturaleza. Frente a nosotros se encuentran los pecados, frente a nosotros se encuentran los errores, frente a nosotros se encuentran dificultades. No somos como los ángeles que están creados de intelecto puro, que no cometen pecados. Entonces, la solución a esos pecados, la solución a no caer en esos pecados, es justamente tener en cuenta que Dios siempre nos está viendo. Y la persona que es consciente de que Dios siempre lo está viendo tampoco cae en la vanagloria, tampoco cae en pensar que es autosuficiente, pensar que es el dueño del mundo o de su pequeño mundo, y que todo siempre tiene que estar relacionado con Dios, porque Dios realmente es el que está constantemente despierto y consciente de nuestros actos. La clase que viene, inshallah, vamos a comenzar a ver a partir de la ley número 15. Y vamos a dejar por hoy, porque ahora en un ratito tenemos que dar otra clase para niños, así que, inshallah, que se hayan beneficiado de esta clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.